La menstruación en adolescentes. ¿Qué es lo más importante que debemos saber? Quédate a ver este vídeo y te lo cuento. Hola supermamás, ¿cómo estáis? Bienvenidas de nuevo al canal de Yo Voy a Elvira. Estoy aquí para contarte cosas de salud infantil. Mi nombre es Elvira Otero, soy pediatra de atención primaria y hoy te quiero hablar de algo que es totalmente natural, que no tiene por qué ser nada patológico, pero que siempre genera dudas y que cuando es patológico, pues también hay que saberlo y por qué. Es la menstruación, la regla, el periodo en las adolescentes. ¿Qué ocurre durante esos primeros años de tener el periodo hasta que ya eso se vuelve más regular y se estabiliza? Este vídeo lo puedes ver con tu hija perfectamente o se lo puedes poner después de verlo tú, lo que quieras, ¿vale? Está adaptado para que precisamente ambas solucionéis las dudas que tengáis. Generalmente, desde la parte de la mamá, pues suele ser preocupaciones con respecto a si la cantidad es normal, si la frecuencia es normal, si el dolor es normal, si la edad en la que aparece es normal, ¿no? Por parte de la chavala que tiene la menstruación o que le llega por primera vez, pues es como, ¿qué tengo que hacer con esto, no? ¿Cuántos días me va a durar? ¿Tengo que llevar siempre una compresa en el bolso? ¿Puedo prever cuándo me va a venir o va a ser un poco sorpresa? Entonces este vídeo vale para aclarar todas esas cosas. Además de que ya sé que hay algunos mitos que me parece alucinante que sigan vigentes, pero siguen esos mitos por ahí pululando. Entonces también quiero aclararos algunas cosillas, ¿vale? Del día a día, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer teniendo la regla. ¿Qué es la menstruación? Es realmente una descamación de la capa más superficial del útero, que se llama endometrio. ¿Esto cuándo ocurre? Pues cuando ya la niña ya tiene la pubertad, ya está preparado su cuerpo hormonalmente y anatómicamente para ello, y entonces ya el útero responde a las hormonas y sabe cuándo tiene que engrosar esa capa para alojar al embrión en caso de que se produzca un embarazo. Cuando no se produce el embarazo, bajan las hormonas y entonces es cuando se produce esa hemorragia. Esa hemorragia no es solo sangre, parte sí, pero parte son, como os digo, tejidos uterinos, hay flujo, hay restos celulares principalmente, ¿no? Por eso vemos ahí como coagulitos y no es una sangre roja al uso, sino que a veces es como más mucosa o pegajosa o más marrón. Entonces, bueno, que sepáis que es por esto. Esto ocurre en ciclos precisamente porque depende de las hormonas. Eso creo que todos más o menos lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuándo es normal que suceda la menarquia o primera regla? Pues la menarquia suele suceder 2 años después aproximadamente de que aparece la mama, ¿vale? Lo que marca el inicio de la pubertad son las mamas, no el vello. Eso va aparte. Hay veces que el vello aparece antes, pero si no hay mama, eso no es pubertad. Va por otra vía hormonal. Sin embargo, por ejemplo, tener un sangrado en una niña, un sangrado vaginal me refiero, en una niña que no tiene nada de desarrollo puberal, eso es otro tipo de sangrado. Eso no es una regla. Habrá que ver qué es, pero no es una regla por la pubertad normal. ¿Cuándo sería normal entonces tener la primera regla? Pues se estima más o menos entre los 9-10 años. Antes de esa edad no lo consideramos normal porque tendría que pasar un periodo desde que empieza a desarrollarse la mama, que no debe ser antes de los 8-9 años, con lo cual hay que dejar ese margen de desarrollo hasta que realmente aparece la regla. Y tirando para arriba, ¿cuándo es normal que aparezca la regla? En niñas, de hecho, que están preocupadas porque todas sus amigas tienen la regla y ellas no. Pues hasta los 16 años es normal no tener la regla. Sí es verdad que a los 14 años tiene que haber, o sea, en el control de salud de los 14 años, para que nos hagamos una idea, tiene que haber ya algo incipiente, tiene que haber algo de mama. Si no, no sería muy normal. Porque precisamente estimamos esos 2 años más o menos para que en ese tiempo ya tenga la menarquia. La niña tiene su primera regla. ¿Hay que hacer algo especial? ¿Hay que avisar al médico? No. Realmente, iba a decir, a nosotros nos da igual. Pues dicho así es como, pues es un cotillo, porque otra cosa, lo que nos importa a nosotros es precisamente el control de salud. Cuando hacemos la revisión y les preguntamos, nos interesa ver los caracteres sexuales, entonces ya lo hemos ido viendo. Sí es cierto que, lo que os digo, o sea, a lo mejor, imaginaos que se pasa el control de los 14 años. O
o se hace ya casi a los 15. Y de repente viene la chavala que en el control de los 12 no tenía nada de pubertad, de desarrollo puberal. Y de repente veo que no tiene nada, o sea, aunque me diga que no tiene la regla, quiero decir, eso no es normal. Entonces, si seguís los controles de salud, ya vuestro pediatra va a estar al tanto de si es normal o no es normal cuándo va a tener la menarquia vuestra hija, ¿vale? Pero, si por lo que sea, no veis este vídeo y no sabíais que lo de la mama no era normal antes de los 8 años, y de repente ves que está muy desarrollada o que tiene la regla, entonces sí, desde luego es motivo de consulta al médico, totalmente, ¿vale? Normalmente, ya os digo, antes de que ocurra la regla, ya veis que empieza a desarrollar y eso ya os suele preocupar cuando es una niña tan pequeña. Entonces soléis ya comentárnoslo ahí. Lo demás, todo lo demás más cerca, ¿no? Todo lo demás entre medio, una regla entre medio de todos esos años, ya es normal. Con lo cual, pues está bien que nos lo comentéis, pero no pidáis una cita a propósito para eso, ¿vale? No es necesario. A eso me refiero. Tanto para contar eso, ¿eh? La normalidad en cuanto a la duración, la cantidad, todo eso. Bien, os voy a hacer un resumen. De duración, una regla normal en una mujer adulta, ¿vale? Debe durar sobre 3 días hasta 7 días. Que dure más de una semana o dure menos de 2-3 días es muy raro. Porque imaginaos una regla que dura día y medio. Eso de verdad ha sido una regla. Llama la atención, ¿no? Eso no es normal. Entonces eso, los 3 días es muy raro que al tercer día todavía no haya cierto manchado. Es muy raro. Una regla tan corta. Y ya más de 7 días manchando, hombre, también es raro. ¿Tenemos que consultar si en una sola ocasión ha pasado eso? No. Los motivos de consulta os los voy a comentar después, ¿vale? Esto vamos a hacer como un estándar, como lo que sería como estrictamente normal en una mujer adulta, y luego os comento qué pasa en la adolescencia. ¿Cuál es la periodicidad normal? ¿Cada cuánto tiempo tiene que venirme la regla? Pues lo mínimo serían 21 días y lo máximo, y ahí es donde he encontrado variabilidad, ¿vale? 35 o 45 días. ¿Y cuál es la cantidad normal de sangrado? Pues no menos de 5 mililitros por ciclo, porque eso sería un nadita, y lo que hablamos es como, voy a estar sangrando durante 5 días, una cosa de nada, eso no es regla, yo os lo digo. Eso es otra cosa que sea más fuerte. Y sin embargo, si tenemos un sangrado súper abundante, ya sería pues más de 60-80 mililitros en todo el ciclo de la regla. ¿Cómo podemos más o menos hacernos una idea de eso? Bueno, pues si estamos usando más de 10 compresas al día, o vemos que usamos esta super noche y manchamos, aún así se nos desborda, nos tenemos que levantar varias veces en la noche, eso no es normal. Vale. Sí que es verdad que se tiende como a exagerar esto, a pensar que todo es muy abundante y no. Eso sería en la situación ideal hipotética de una mujer adulta. ¿Pero qué pasa en la adolescencia? Pues que en los 2 primeros años que hay muchas irregularidades menstruales. Y eso sucede de manera normal, no es nada patológico. ¿Cuándo sería patológico o cuándo nos tenemos que alar? Pues cuando la adolescente tiene menos de 4 ciclos en todo el año, por ejemplo. Eso sería pues que una regla le venga más o menos cada 3 meses, ¿no? Menos de eso, o sea, imagínate una regla cada 5 meses, es un poco raro. Y además, lo que sí que consideraríamos totalmente amenorrea ya, es decir, que no le viene y que hay que mirar la causa, serían 6 meses. O sea, si la chica tiene la regla una primera vez, imaginemos una segunda, una tercera, y luego de repente está 6 meses sin reglar, o después de la primera 6 meses, eso es mucho tiempo y hay que mirar. Si está teniendo reglas todo el rato, cada menos de esos 21 días, hombre, hay que mirar por qué. Es verdad que hay veces que hay un pequeño sangrado que puede suceder con la ovulación. Entonces es muy importante el calendario para esto. Como veis, hay diversos motivos por los cuales puede tener oligomenorrea o amenorrea, que le llamamos, cuando hay pocos ciclos al año o ninguno durante 6 meses. Y ahí sí que tenemos que investigar la causa y normalmente suele ser un tema hormonal. Cuando hay una regla muy abundante o es muy dolorosa, que pueden ser factores independientes, ¿vale? Pero es verdad que
suelen ir asociados en las adolescentes a ciclos de anovulación, o sea, ciclos en los cuales no ovulan, que eso es muy frecuente en las adolescentes, y entonces la hemorragia que hay después, la regla, suele ser más larga y más excesiva, y a veces duele. Entonces, si hay dolor o sangrado abundante, lo más eficaz, o la primera línea, es tomar ibuprofeno o naproxeno, que sería de la misma familia, ¿no? Normalmente el ibuprofeno, todos lo conocemos, estamos habituados a ellos, y entonces, quitando que la chica sea alérgica al ibuprofeno o derivados, pues sería la primera línea. No el paracetamol, ¿vale? El paracetamol en este caso se daría si es alérgica. ¿Por qué? Porque sí que directamente estamos tratando la causa del dolor de la regla, que es porque se liberan una cosa que se llaman prostaglandinas, y eso hace que den esos retortijones, tanto, bueno, esos cólicos, ¿no? en el útero, como puede alterar también el tracto digestivo y puede asociar náuseas y malestar, incluso con diarrea. Entonces, el ibuprofeno para eso es mucho mejor que el paracetamol. También os diré que hay mujeres que suelen tener esa dismenorrea o ese dolor de regla más acusado que otras, ¿no? Y seguro que conocéis a alguien, o vosotras mismas, tenéis mucho dolor de regla y dices, es que ha sido desde siempre o desde casi siempre. Pues os diré que en los primeros meses seguro que no, porque esto no sucede en los primeros meses de la regla, una vez que se tiene amenorrea, no. Sucede más adelante cuando ya los ciclos se regulan, pero es verdad que la que tiene ese tipo de dolor lo suele tener a lo largo de su vida. Entonces es muy importante estas medidas. Otras medidas cuando los sangrados son descomunales y causan anemia, o cuando duran demasiado y es una lata, o si se está produciendo cada 2x3, o si duele mucho pese a tomar ibuprofeno o derivados, pues entonces se plantea otro tratamiento con anticonceptivos, normalmente orales. Y pensaréis, ¿y una chica de 13 años puede tomar anticoncepción oral? Sí, se puede. Entonces se puede tanto para evitar embarazo, que no nos vamos a escandalizar de esto, ¿vale? Lo que no podemos es mirar para otro lado y luego que haya embarazos y enfermedades de transmisión sexual, porque las hay. Entonces, sí puede, no hay ninguna contraindicación, a menos que sea algo individual, de que la persona tenga algo muy concreto que lo contraindique, pero por la edad no es contraindicación. Ahora, tampoco vamos a sobretratar, ¿no? Si es un dolor de regla el primer, segundo día, que tomando ibuprofeno se pasa y puede hacer su vida normal, perfecto, no vamos a sobremedicar, desde luego. Y el ibuprofeno habría que tomarlo, muy importante, ya al inicio de la menstruación, es decir, en cuanto noto los primeros síntomas, o incluso muchas veces que ya se nota ese dolor antes de bajar la regla, que dicen, creo que me va a bajar, pues ahí ya habría que tomar el ibuprofeno. Y de hecho en mujeres adultas pues ya se puede tomar el día antes de cuando toca que comience la regla. Lo que pasa que, pues ya os digo, que en las adolescentes es más difícil porque es más irregular. Entonces, a la pregunta de ¿hay que ir siempre con la compresa en la mochila? Pues sí. Al principio sí que hay que ir porque no lo sabemos. Y hablando de compresas, muchas veces me preguntáis, ¿mi hija puede ponerse tampones si no ha tenido relaciones sexuales todavía? Sí, la respuesta es sí. ¿Puede ponerse una copa menstrual? Sí, la respuesta es sí. Es más difícil la copa menstrual, a mi parecer, que los tampones. Sí que es verdad que hay copas menstruales que tienen aplicador, igual que los tampones, también son más fáciles de poner con aplicador. Pero es todo práctica y sí, y depende un poco de la persona. Si está relajada, le apetece, además, pues yo que sé, va a la piscina o hace alguna actividad que a ella le moleste especialmente tener que llevar compresa, pues perfecto. O sea, es una decisión de la persona y no hace falta haber tenido relaciones sexuales con coito para poder usar estos dispositivos higiénicos, ¿vale? Si usan la copa, talla S. Es el único consejo. Los tampones depende de la cantidad de regla que tengan y ya está. Y de hecho, lo mismo, tampoco nos vamos a escandalizar porque hay gente que no puede usar compresas, por ejemplo, porque tiene una alergia de contacto. Pues tienen que usar tampones. Por ejemplo, no es ni mejor ni peor, simplemente, eso sí, usarlo conforme las indicaciones del fabricante, que suelen ser los tampones no más de 8 horas dentro y con la copa menstrual no más de 12. Bueno, y ahora brevemente
brevemente, no me lo creo ni yo, pero vale. Voy a desmentir aquí algunas cositas de cosas que se decían pues cuando yo era adolescente y cosas que todavía sigo viendo. Por ejemplo, el tema del baño, que si uno no se puede bañar, no se puede duchar tampoco, teniendo la regla, no se puede lavar el pelo, no se puede teñir el pelo porque se corta la regla. Todo esto es mentira. De hecho, pues es mucho mejor tener más higiene esos días. Pero bueno, lo normal, no se va a cortar. La temperatura, o por ejemplo el agua caliente o demás, eso sí puede afectar en cierto modo a la vascularización del útero porque cambia nuestra temperatura corporal y que a lo mejor durante unos minutos o unas horas se arregle menos. Ya está. No se va a cortar la regla. Si tenía que durar 5 días no va a durar 2. No. A lo mejor vemos que ahí como que parece que se quiere ir, pero no. O sea, la totalidad del tejido que tiene que salir y de los coágulos y de todo lo demás va a salir. ¿Tener relaciones sexuales durante la regla? Sí, claro que se puede. Cero contraindicación. Ahora, eso sí, se puede quedar una embarazada igualmente. ¿Por qué? Pues porque además los ciclos son súper irregulares y la ovulación, aunque ya os digo que en las adolescentes hay muchos ciclos que no son ovulatorios, pues aún así hay embarazos no deseados. Entonces, por favor, siempre usando protección igualmente. Eso no protege de nada. La regla no protege de las enfermedades de transmisión sexual y no protege de un embarazo. Sangrado tras la primera relación sexual con coito. Bueno, puede suceder. Pero también os digo, un sangrado cada vez que se tiene el coito, eso no es normal. Ni en una mujer adulta, ni en un adolescente. Vale, entonces hay que ver cómo está el cuello del útero. Luego hay muchos prejuicios en cuanto a que si la regla huele, que tal, que cual. La regla no huele, no tiene olor. El olor es la regla más el olor que ya lleva la compresa de por sí. De hecho, con los tampones pasa similar, pero no se nota tanto. Los perfumes que le meten, al final, eso yo creo que potencia un olor extraño. Pero no tiene un mal olor de por sí, así que no hay que obsesionarse. Y aquí ya no es una cosa médica, pero lo que sí que os diría es que no le metáis a vuestras hijas ideas extrañas sobre la regla. La regla es algo normal que se tiene cuando se tiene un aparato reproductor femenino y ya está. Entonces no hay ni por qué avergonzarse, ni hacer nada extraño cuando llega la primera regla, porque a veces es que se traumatizan las pobres. Entonces, bueno, eso, que tengáis un poco de tacto con eso. Y que, bueno, que hay las dos vertientes. Hay la que no lo quiere tener y dice, no, porque a mí la primera de clase o la segunda o tal. Y otras que dicen, es que todas la tienen y yo no. Esto va un poco por modas y demás. Y nada, que sepáis que hay una variedad de edades, ya veis, y es que cada cosa es útil. También había escuchado de mitos que si tardabas en reglar, no es como que, no, esta niña no es que no le baja la regla, no sé qué, y por eso tiene tantos sangrados de nariz. No sé si lo habéis escuchado. Pues no, no tiene nada que ver. Lo único que tendría que ver es en lo que os he hablado antes de si tiene reglas muy excesivas de cantidad y además tiene sangrados nasales. Hombre, pues a lo mejor hay que valorar cómo está la coagulación. Pero no es que lo que no te salga por abajo te va a salir por arriba. No es nada así, ¿vale? Por si pensáis en esa asociación. También se dice que si comes limón se te corta la regla. Mentira, o sea, no hay ningún alimento que corte la regla. Que no te puedes depilar cuando tienes la regla. No, ya os digo que esto, por experiencia propia sí que os diré, y esto no comprobado científicamente, que cuando te haces la cera duele más a lo mejor estando con la regla que sin ella, pero también porque estás más sensible y eso es un tema hormonal. Pero no se te vaya la regla, o sea, no hay nada que pueda hacer que se te vaya la regla. Sí que a lo mejor un esfuerzo muy, muy llamativo pues puede hacer que, por lo que os digo de la vasoconstricción o de cómo se distribuye el riego hacia órganos que en ese momento son más importantes, sí puede hacer que entonces te cese la regla más o menos radicalmente en ese ciclo. Pero es raro, ¿vale? Eso es raro, eso tiene que ser un esfuerzo realmente muy importante en un atleta y demás. Si hay algún otro mito o alguna duda que tengas que quieras que desmintamos o confirmemos, la puedes dejar abajo en los comentarios. Espero haber podido resolverte dudas que tengas tú como mamá o tú como adolescente
que estás en estos inicios de tener la regla y con esta adaptación. Si no me sigues todavía en el canal, puedes darle a seguir, puedes darle un buen me gusta si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido útil, puedes compartirlo con alguna otra mamá o alguna otra amiga que también quiera saber cosas sobre los ciclos menstruales en adolescentes. Y si no me sigues en otras redes sociales, puedes seguirme en Instagram, en TikTok y en Facebook. Te mando un beso muy fuerte, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.